La primera pregunta, doctor. ¿Considera usted que la taza inteligente es un producto de utilidad en contexto al actual de la salud y el autocuidado? Sí, considero que tiene a diferenciarse con una taza normal que tiene el mismo formato, el mismo prototipo, pero el adicionarle el control de la saturación del oxígeno más la frecuencia cardíaca, de hecho que para pacientes que son hipertensos, pacientes que tienen algún tipo de patología cardiovascular benigna, ayuda mucho a hacer este testeo, ¿no? este seguimiento. ¿Cree que la facilidad del uso del producto es adecuada para pacientes con poca experiencia tecnológica? ¿Qué mejoras sugeriría? Sí, creo que es bastante sencillo y simple, pero sí sería bueno tener dentro de una señalética, una fotografía en la pared o en el borde de la taza, simple, ¿no? Entendible, en un lenguaje muy sencillo que indique cuál es el funcionamiento del equipo, ¿no? Cómo funciona el pulsoxímetro, los rangos a tomar en consideración y dejar claramente que la información que pueda dar el equipo, el pulsoxímetro, debe ser validado por un personal calificado, ¿no? Doctor, entonces en esta pregunta, ¿usted cree que sería lo correcto? Bueno, nosotros lo estamos planeando, proponiendo que venga con un manual de uso. Sí, claro, un manual simple, un manual de 3 pasos, 4 pasos. Pero siempre hay que dejar claro que los datos obtenidos deben ser interpretados por un área de salud o un médico, ¿no? Sí. En la pregunta 17, doctor, ¿considera que la función de la mezcladora puede aportar beneficios adicionales en la preparación de suplementos, medicamentos o bebidas específicas para pacientes? Podría ayudar, pero yo me iría más por el tema del control y el monitoreo, ¿no? De por sí hay tratamientos que se usan para pacientes generalmente ya con síndrome metabólico, obesidad, epidemias, que sí recurrimos a algunos tipos de fibratos, ¿no? Algún tipo de complementos vitamínicos que ayuden a generar saciedad. En ellos podría ayudar, o sea, no solamente controlaríamos IMC, controlaríamos peso, sino también controlaríamos el tipo de suplemento y adicionalmente el registro de la frecuencia cardíaca y de saturación. Perfecto, doctor. En la pregunta 18, ¿qué recomendaciones diarias para mejorar la seguridad y la higiene del producto en el uso diario? Bueno, lo que siempre se recomienda es que los productos que estén en constante con acero deben ser desinfectados. 2, deben ser lavados de una manera correcta, no debe ser abrasado el acero porque eso genera contaminación cruzada. No ser expuesto el pulsoxímetro es un equipo muy sensible, entonces con los golpes o las caídas de hecho que puede valorarse. Sí, doctor, lo tenemos en cuenta. La pregunta 19, ¿considera que el monitoreo diario de la saturación de oxígeno podría generar ansiedad innecesaria en algunos usuarios? ¿Cómo se podría abordar esto? La ansiedad no creo que va a generar el equipo, la ansiedad va a generar cuando el equipo de alguna manera dé algún resultado que para el paciente no sea el esperado y él sin tener el conocimiento técnico, clínico o experiencia en interpretación de los resultados puede interpretarlo ello como algo negativo, ¿no? Es por eso sumamente importante que el equipo es un referente, al final el que va a dar la recomendación y la interpretación de ello tiene que ser un personal calificado, ¿no? Doctor, estamos avanzando ya por la última pregunta. ¿Qué sugerencias o mejoras a qué tipo de pacientes o perfiles recomendaría especialmente el uso de la taza inteligente? Podríamos usarlo en pacientes con síndrome metabólico, con dislipidemias, pacientes con obesidad, pacientes con antecedentes cardíacos o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Doctor, la pregunta 14. ¿Qué tan precisa considera que debe ser la medición del oxímetro integrado para que sea clínicamente relevante? La precisión no lo vamos a dar nosotros. Cada equipo tiene que tener una certificación. Las certificaciones europeas, OSHA o las certificaciones que traen de americanas, de por sí nos dan un patrón de alta sensibilidad y especificidad del producto, ¿no? Ahora, obviamente hay pulsoxímetros o oxímetros que deben ser calibrados cada 2 años de acuerdo a cada ficha técnica, ¿no? Va a depender del equipo que se incluya dentro del prototipo. Ok, doctor.
Entonces, como usted me está recomendando, considerando para mí que es algo, un punto muy importante, es dependiendo de qué tipo de oxímetro le vayamos a agregar. Correcto. Para poder tener lo que es la regulación. Y eso el pulsóxímetro podría, o sea, hacer que sea un poco más caro el producto, ¿no? Cuando es de mayor eficacia. Ok, doctor. ¿Considera que la taza inteligente es adecuada y segura para el uso en niños? ¿Qué precauciones debería de tomarse? Sí, porque no tiene cuchillas ni tiene alta energía. O sea, al tener una pastilla giratoria no va a proporcionar algún daño, ¿no? Lo que podríamos prevenir es el tema de golpes. Como no va a tener pilas y va a tener una batería interna, entonces igual no generaría un tema de exposición al ácido de las baterías, ¿no? Entonces, sí, seguro. Sí, doctor. En la pregunta 10, ¿cree que el monitoreo con la taza inteligente podría contribuir a la prevención, detención temprana de eventos cardíacos graves? Sí, de hecho, las arritmias cardíacas y la taquicardia, arritmias cardíacas, bradicardia, de hecho que es el inicio para hacer los estudios ampliatorios, ¿no? Todo empieza por ello, ¿no? Uno no hace un infarto o un paro cardiovascular de un momento a otro sin tener siempre un precedente, ¿no? Siempre hay factores que condicionan ello, que puede irse desde la parte biológica hasta la parte física, ¿no? Como es el tema de biológica, antecedentes en los padres familiares, física, síndrome metabólico, hiperlipidemias, índice elevado, obesidad, hábitos, fumar, etc. Eso podría... En la pregunta 8, ¿cree que la taza inteligente pueda aportar beneficios a personas de la tercera edad? Sí, claro. En las personas de la tercera edad tienen una disminución de la respuesta a estímulos de por sí propio de la senilidad. La taza lo que tiene son dos cosas. Uno, no tiene cuchillas y eso como al adulto mayor no le puede generar un accidente. Y adicionalmente vamos a poder controlar la frecuencia cardíaca, la saturación, que de hecho a los adultos mayores una de las patologías que más los aqueja es la fibrosis pulmonar, el EPOC, ¿no? Si son pacientes fumadores, entonces por sí la saturación va a ayudar mucho a controlar. Sí, doctor. Continuando, ¿considera que el producto puede ser utilizado con normalidad y precisión en zonas de altura de nuestro país donde la saturación del oxígeno suele variar en la tierra? Sí, porque bueno, el producto va a funcionar, lo que va a cambiar es el análisis que se tenga del producto. Ahora, los análisis son técnico dependientes, tiene que realizar una persona conocedora de medicina, ¿no? Porque una persona en altura puede saturar 92 y tener un compliance al 100%. Una persona de la costa con una saturación de 92 podría tener ya una insuficiencia respiratoria moderada o leve, ¿no? Entonces es relativo, va a depender, o sea, el instrumento funciona, lo que va a cambiar es la interpretación y eso es técnico de interpretación. Sí, doctor. En la pregunta número 6, ¿considera que el material de elaboración, el acero 304, en los grados alimentarios libre de BPA es seguro y apropiado para la salud del usuario? Sí, claro, es más, el acero que se usa para los implementos médicos están dentro de ese rango, ¿no? Sí, perfecto, doctor. Continuando, ¿considera que este tipo de producto puede ser eficiente y útil para deportistas? Sí, claro. De por sí es mucho más porque las personas deportistas tienden a hacer cambios graduales de la frecuencia cardíaca. La patología el tipo de accidente cerebrovascular más común en deportistas es la muerte súbita. ¿Por qué? Porque muchas veces el deportista se esfuerza al máximo y de por sí un deportista ya tiene una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el corazón, así como una persona que hace ejercicio hincha los músculos, sí, el deportista tiende a hinchar más el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con controles cardiológicos, con electrocardiogramas, test de esfuerzos, etc. Suma tener un control de la frecuencia cardíaca y mucho más si es ciclar, ¿no? Similar a lo que hacen los smartwatch, ¿no? los relojes inteligentes, ¿no? Solo que ahora está aterrizado en una taza, ¿no? Sí, doctor. En la pregunta número 5,
¿Cree que el precio sugerido de la tasa inteligente es adecuado en relación a los beneficios que ofrece? En las tasas en el mercado podemos, según lo que he conseguido, por ejemplo, yo me compré una como esta el año pasado y oscila entre los 140 y 130 soles. Ahora, obviamente es mucho más grande, ¿no? Pero la tasa que tú me comentas va entre 100 y 120. Sí, entre ¿no? 70 y 130. 70 y 130 es sumamente atractivo, ¿no? Si el saturómetro en el mercado, un saturómetro de marca en el mercado que esté certificado, puedes encontrarlo por 100, 120 soles. Entonces, de por sí es el plus tener la tasa, ¿no? Me parece fantástico, doctor, si lo vamos a tener en cuenta. En la pregunta 4, doctor, para continuar, ¿considera que la tasa inteligente resuelve algún tipo de problema de salud en los hábitos diarios de la población? Sí, nos ayuda a hacer un monitoreo. Como te comenté, la saturación fue un tema muy abordado en épocas de pandemia. Es más, los saturómetros que comenzaron a venderse de una manera masiva. Sin embargo, no existen saturómetros en el mercado, o existen pocos saturómetros en el mercado que tengan certificación europea o OSHA, ¿no? Lo que sí se recomienda es que este tipo de saturómetro que se incluye dentro del prototipo pues tenga una certificación y una validación previa, ¿no? Internacional o al menos europea, para que las medidas que nos pueda dar sí sean reales y se puedan de alguna manera. Final. En la pregunta 3, ¿ha visto este producto con funciones similares en el mercado? Si es así, ¿podría indicar cuál es lo que le diferencia con otro tipo de tasas? Parcialmente sí he visto productos similares, pero sin el componente médico, ¿no? O de monitoreo en salud, no médico, el componente de monitorear es la salud, ¿no? Ahora, es innovador, como te comenté, tener en cuenta que, o sea, si queremos llevarlo a otro nivel, hacerlo mucho más específico. Por ejemplo, se sufre mucho en el tema epidemiológico, se sufre mucho en el control de los pacientes diabéticos, ¿no? Si en algún momento se puede lograr cruzar con poder controlar la cantidad de glucosa, ayudaría mucho. En la pregunta 2, ¿recomendaría usted el uso de este producto a sus pacientes? ¿En qué caso? Sí, pero si es que cumpliendo el prototipo como me comentas, de tener un pulsoxímetro adicionalmente a la parte. O sea, la tasa se nota que es segura porque no tiene cuchillas, ese es un punto a favor. Al no tener cuchillas giratorias, para temas de seguridad es bueno. Si le sumas el tema de que es magnético, igual, el material también es bueno, pero si ya le sumas el componente, tanto el aplicativo para el monitoreo, más el tener el pulsoxímetro incluido dentro del prototipo, ayudaría mucho a pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, arritmias, algún tipo de patología cardiovascular benigna, ¿no?